Buenos días, señor presidente, señores y señoras diputadas y diputados, señora presidenta del Gobierno, señor Andreu. Hace poco más de un año, en mayo del 2019, una mayoría social de riojanos y riojanas decidía, con la fuerza de sus votos, esa fuerza que tanto vale, acabar con 24 años de gobierno de la derecha. Silencio, por favor. 24 años de gobiernos del Partido Popular en nuestra región. 2 meses después, en julio del 2019, Izquierda Unida y el Partido Socialista firmaban un pacto programático de gobernabilidad, al que se sumó, poco más de un mes después, Podemos en nuestra comunidad, para convertir esos votos, ese cambio en la voluntad de los riojanos, también en un cambio en las políticas. Acabar con los 24 años de clientelismo del Partido Popular, con las políticas de recortes sociales, de pérdida de derechos de los trabajadores, de privatizaciones, de debilitamiento de lo público que tanto venimos sufriendo a la hora de abordar esta pandemia, nos llevó a la situación en la que estamos hoy. No puedo dejar de aprovechar esta intervención, señor Andreu, mi primera intervención en un debate sobre el estado de la región, igual que fue su primera intervención como presidenta del Gobierno de nuestra comunidad en un debate sobre el estado de la región. No quiero dejar de aprovechar este momento para agradecer al Partido Socialista, a la presidenta del Gobierno y al Grupo Parlamentario Socialista el esfuerzo y la voluntad de llegar a un acuerdo para cambiar las políticas en nuestra comunidad. Por su actitud, por la actitud de todo su grupo, de todo su partido y de todo su Gobierno, dialogante, comprometida con el programa acordado durante estos primeros meses de Gobierno. Es algo que no solo agradece Izquierda Unida, sino que es algo que agradecen los miles de riojanos y riojanas de izquierdas que decidieron votar a la izquierda por primera vez en muchos años en nuestra comunidad. Desgraciadamente, afrontamos este debate en un momento convulso, inesperado. Seguro que usted, pero yo tampoco, nos planteamos que un año después de estas elecciones íbamos a estar hablando de una pandemia mundial, pero que se cebó especialmente con nuestro país y también con nuestra comunidad. No puedo dejar, por tanto, de referirme en esta intervención a todos los riojanos y riojanas que han perdido algún ser querido como consecuencia de esta enfermedad. Pero también de hacer un reconocimiento especial, como hacía usted ayer, y seguro que lo compartiremos todos, a todos los trabajadores y trabajadoras de los servicios esenciales en La Rioja, que han estado en primera línea de esta batalla común contra la COVID-19. Si algo ha puesto de manifiesto este combate, esta lucha que no ha acabado, los rebrotes de los últimos días indican que no ha acabado y que no podemos bajar la atención, pero si algo ha demostrado es la necesidad de unos servicios públicos potentes que nos permitan afrontar una crisis tan dura como esta y la constatación de que es la clase trabajadora la que mueve el mundo, la que mueve el funcionamiento económico de nuestra comunidad, la que presta los servicios esenciales, la que mueve la sanidad pública, la que mueve la educación pública. Y cuando hablo de trabajadores, hablo de personas, porque son los trabajadores, con su esfuerzo individual, los que construyen el mecanismo de apoyo y solidaridad en cuanto a trabajadores en sus trabajos, pero también en cuanto a una solidaridad social demostrada en nuestra comunidad con apoyo, comprando a sus vecinos los productos que necesitaban, apoyando o llamando por teléfono a muchos mayores que se encontraban solos y sin poder ser visitados por muchos de sus familiares o amigos. Por eso, también queremos agradecerles ese trabajo a los trabajadores, a la sociedad en su conjunto, a la gente, al pueblo riojano, por el esfuerzo hecho en estos últimos meses. Y lo quiero hacer frente a aquellos que quieren hacer política con los muertos,
porque desde Izquierda Unida hemos ofrecido siempre nuestra lealtad y solidaridad en esta batalla que ha afrontado junta a toda la sociedad riojana. Y porque trabajar juntos implica construir, dejar de tirarnos los muertos a la cabeza, llorarles y seguir construyendo y planteando alternativas. Y por eso llegamos aquí hoy, tras ese inesperado golpe, no solo por esas pérdidas humanas irreparables, sino porque ahora, señora Andreu, señores y señoras consejeros del Gobierno de La Rioja, señores parlamentarios, porque tendremos mucho que decir, llega lo más difícil, que es reconstruir económica y socialmente nuestro país y nuestra comunidad. Porque cuando hablamos de no dejar a nadie atrás, eso es de lo que estamos hablando. De que no podemos dejar a nadie atrás porque no solo es necesario defender la vida, sino defender la vida con dignidad. Porque necesitamos tener los recursos suficientes para abordar las necesidades básicas, porque tenemos que seguir fortaleciendo nuestra sanidad pública para abordar un posible rebrote que ojalá no ocurra, porque tenemos que seguir reforzando nuestra educación pública para atender la educación de nuestros jóvenes en la comunidad. Y lo tenemos que hacer desde una gestión de los recursos justa y equilibrada, en la misma línea que ya planteábamos en el Pacto de Gobierno. Porque cuando ya antes de esta pandemia abordamos una reforma fiscal que garantice un aumento de la progresividad de los impuestos y que garantice, por tanto, que vamos a una sociedad más justa, donde contribuya quien más tiene en beneficio de dar a quien más lo necesita, estaremos avanzando en justicia y en equidad social. Y esto es algo que algunos defienden ahora, pero que nosotros defendíamos ya antes. Ustedes también, así lo suscribimos en ese pacto de gobierno y tomamos como primera medida en la aprobación de los presupuestos. Le decía antes que si algo ha puesto de manifiesto esta crisis es la imperiosa necesidad de fortalecer y blindar unos servicios públicos potentes y vigorosos que nos protejan ante cualquier eventualidad. Una sanidad pública universal y con recursos, una educación pública universal y de calidad, unos servicios sociales públicos que protejan a nuestros mayores y a los sectores más vulnerables. Una sociedad que recorta, como se ha venido haciendo en los últimos años, estos servicios, entregándolos al beneficio privado como prioridad a la hora de abordar su gestión, es una sociedad indefensa ante cualquier futura crisis, condenada al sálvese quien pueda, al que nos llevan los defensores del pensamiento neoliberal dominante en nuestro país y en nuestra región durante los últimos años. Esta crisis y sus consecuencias económicas y sociales que vamos a sufrir en los próximos meses ponen también de manifiesto la necesidad de profundizar en ese pacto programático, porque esta crisis no ha generado la desigualdad. ¿Por qué nos anticipábamos con unas políticas de defensa de lo público, de inversión en necesidad social? Porque ya partíamos de una situación de desigualdad enorme. Porque en nuestro país, pero también en nuestra comunidad, antes de la pandemia ya había más de un 26% de la población en riesgo de pobreza. Y eso implica que, a la par, decía uno de los últimos informes, que mientras los más pobres de nuestro país habían perdido un 33% de poder adquisitivo en su conjunto, que representaban ese 20% de la población, a la par tenían la misma riqueza 3 personas en nuestro país, un hombre y 2 mujeres. No, 2 hombres y una mujer, perdón. El señor Amancio Ortega, su hija, y el señor Juan Roig. Esos señores han seguido aumentando sus beneficios. Por eso nosotros tenemos que ayudar a todos aquellos que pasen dificultades, evidentemente a los autónomos, evidentemente a los trabajadores, pero no podemos hacer café para todos, no podemos destinar los recursos de todos a seguir aumentando la desigualdad y, por tanto, seguir dando ayudas sin criterios de necesidad y de justificación social. No podemos salir de esta crisis de la misma manera que ya lo hicimos en el 2008, porque eso es lo que hizo es profundizar en la desigualdad, privatizaciones, recortes en los servicios públicos, precariedad, pérdida de derechos sociales y laborales. No puede ser, de nuevo, la clase trabajadora, que es la que ha permitido que mantengamos unos niveles mínimamente dignos de condiciones, pague nuevamente las consecuencias de esta crisis, porque significaría que no hemos entendido nada,
Por eso, para afrontar los próximos años en La Rioja, señor Andreu, hoy es más necesario que nunca seguir fortaleciendo, desarrollando y profundizando en nuestro acuerdo programático. Porque hoy es más necesario que nunca revertir esas políticas de la derecha. Y sabemos que va a haber oposición y sabemos que va a haber resistencia, porque tocar los privilegios de 24 años de los más ricos de nuestra comunidad va a conllevar resistencias. Y porque van a seguir falseando la información, porque van a seguir mintiendo, porque no es cierto que nosotros vayamos contra nadie, porque lo que defiende nuestro programa de Gobierno es ir a un sistema que garantice un sistema educativo, sanitario y de derechos sociales equiparable para toda la población. Y cuando hablo de equiparable, y usted lo sabe bien porque coincide conmigo, estoy segura, no estamos hablando de igual, porque tal y como se recoge el principio de igualdad en los derechos humanos, pero también en la Constitución española, se trata de tratar igual las situaciones iguales, pero tratar desigualmente las situaciones desiguales. Y no podemos partir de tratar igual a los que más tienen y tratar igual a los que menos tienen, porque con un euro a uno le fortalezco mucho y al otro no le doy para comer. En ese sentido, tenemos que fortalecer un sistema que garantice el principio de igualdad de oportunidades. Lamentablemente, venimos a este mundo ya con la desigualdad que nos viene dada. Depende de dónde nazcas, en qué país nazcas, en qué familia nazcas, con qué recursos nazcas, si lo haces en un hospital público, si lo haces en un hospital privado, si lo haces en un sitio donde hay sanidad o si lo haces en un campo mientras tu madre deja de trabajar en la agricultura para dar a luz y volver a trabajar en el campo. Eso también ocurre en el mundo en este momento. Dependiendo cómo nacemos, salimos con unas condiciones. Y de lo que hagamos con la política servirá que consigamos ir igualando esas condiciones para ir a un sistema más justo que garantice los derechos fundamentales. Decía usted ayer que agradecía a Izquierda Unida o que reconocía la aportación que Izquierda Unida hizo para conseguir este año la gratuidad de la EBAU con ocasión de la crisis de coronavirus, pero también fue una de las aportaciones que hicimos a futuro para garantizar que la EBAU, por aplicación de unas tasas y de una política económica, no siga profundizando en la desigualdad, porque el coste de la matrícula afecta al número de asignaturas que escoges y, por tanto, a la nota media que vas a obtener y, por tanto, te cerrará o te abrirá el acceso a una universidad u otra. Por tanto, es más importante de lo que puede parecer sin más. Pero junto a eso hemos aportado mucho más. Hemos aportado junto a otros mucho más. Creo que no es el momento de hablar de lo que hemos aportado unos u otros. Creo que es el momento de apostar por ese programa, por ese consenso, por ese diálogo y por ese acuerdo definitivo que aprobamos en julio, a la que se sumó Podemos en agosto y que implica que incrementaremos las condiciones de vida de nuestra comunidad y ahondaremos en esa justicia social. Y hay grandes hitos que hemos conseguido conjuntamente. Ustedes lo han gestionado y conjuntamente lo hemos definido. Y hemos avanzado en poner pies en pared y en decir, vamos a empezar a eliminar privilegios, vamos a empezar a definir una escuela pública de calidad que garantice el principio de igualdad de oportunidades en nuestra comunidad. Vamos a dejar de conceder recursos, de tirar recursos para mantener opciones individuales sin base, ni pies, ni cabeza. Vamos a dejar de seguir destinando los recursos públicos para favorecer a las empresas privadas, para favorecer a las empresas que anteponen el beneficio económico a la búsqueda del beneficio social. Como usted bien decía ayer, lícitamente, porque es lícito que una empresa quiera ganar dinero, pero también es lícito que un gobernante, que un gobierno, que un presidente o que un parlamento lo que busque es el bien más amplio posible. Ninguna medida va a satisfacer a todo el mundo, pero es evidente que nuestro objetivo tiene que ser garantizar unas condiciones de vida dignas para toda la población. Eliminamos el cheque de bachillerato, un cheque que servía para privilegiar a aquellos que ya pueden permitirse pagar un bachillerato privado y que iba en detrimento de tener los recursos suficientes para mejorar nuestra educación pública.
para tener unidades de apoyo y de refuerzo en nuestra escuela pública, en nuestros institutos públicos, que iba en detrimento de tener recursos para abordar la bajada de esas tasas de lavado, que iba en detrimento de poder abordar otra serie de cuestiones como la gratuidad de los libros o la reducción de las tasas de la universidad, que también se han abordado en estos primeros meses en base a una recomendación también del Ministerio de Universidades. Porque también es importante poner en valor que tenemos un Gobierno que responde también a un consenso que no solo se ha producido aquí, sino que también se ha producido a nivel estatal. Porque nuestro país está cambiando, porque nuestro país se dio cuenta que no podíamos seguir con las políticas de recortes, porque no es de justicia y porque no ayuda tampoco a la economía. Porque en la medida en que los trabajadores y un porcentaje tan importante de la población como el 26% está bajo umbrales de la pobreza, no tienen dinero para consumir. Y si no tienen dinero para consumir, las empresas que no pueden vender. Y si no pueden vender, pues la economía se va frenando. Pero tampoco se trata de vender a lo loco ni de crecer a lo loco. Se trata de hacer un modelo de crecimiento diferente, un modelo industrial diferente. Y sé que hemos empezado a hacerlo. Como luego tendré otro turno de intervención, profundizaré en otro tipo de propuestas. Hemos presentado 42 propuestas de resolución. No le van a sorprender, seguro que ya las ha leído, pero no hacen otra cosa que profundizar e incidir en aquello que ya acordamos en su momento. Señor Andreu, desde las bancadas de las dos derechas, desde la ultraderecha a la que los riojanos y riojanas le cerramos la puerta de este Parlamento en las últimas elecciones, somos uno de los pocos parlamentos donde la ultraderecha no está representada, otro gran logro por el que dar las gracias a los riojanos y riojanas de nuestra comunidad, pero también desde los poderes económicos, mediáticos y religiosos que pretenden defender sus privilegios con uñas y dientes, le van a presionar para que rompa nuestro acuerdo programático, para que busque otros socios. Pero yo le pido que sea firme, que no permita que se acabe con la ilusión y la esperanza que muchos miles de riojanos esperan de nosotras, esperan de usted. Que le pedían un cambio de políticas, no solo un cambio de caras. Y usted ha empezado a hacerlo. En su investidura le dije que desde Izquierda Unida no le dábamos ningún cheque en blanco y que nuestro apoyo estaría en función del grado de cumplimiento de nuestro acuerdo programático. Desde nuestra fuerza modesta, con nuestras diferencias, con nuestras discrepancias, esperables, porque se trata de dos fuerzas políticas distintas, con mucha historia de encuentros, pero también de desencuentros. Le hemos demostrado lealtad, coherencia y también firmeza en la defensa de ese programa. Le dije también que, como decía Antonio Machado, sevillano, desconfíe de los señoritos que invocan la patria, pero que la acaban vendiendo. Desconfíe también de aquellos que le sugieren que cambien de socios para volver a lo anterior, para volver a esos 24 años de oscuridad, para que, en definitiva, volvamos a lo mismo y que nada cambie. Decía el escritor uruguayo Eduardo Galeano que la utopía era ese horizonte hacia el que caminas 2 pasos y este se aleja otros 2 pasos. Y dirán algunos, ¿y entonces para qué sirve la utopía si nunca la alcanzas? Pues para seguir avanzando. Por eso, señor Andreu, hoy le invito a seguir avanzando, juntas, hacia ese horizonte que compartimos, de una Rioja más justa, más libre, más igualitaria. Muchas gracias. Buenos días otra vez, señor Baena. No se preocupe, le he escuchado atentamente desde alguna de las dependencias de este Parlamento, desde donde se emite su discurso. No le voy a responder mucho, simplemente le voy a decir un refrán, ya que le gusta utilizarlos, que es el siguiente: obras son amores y no buenas razones. Dedíquese usted a hacer propuestas constructivas, a dejar de faltar, a dejar de descalificar, porque desde luego es muy difícil llegar a consensos si no es usted capaz ni de articular una sola propuesta coherente. Si quiere, le enumero.
utiliza el dedo siciliano, compara con los nazis, avanza en el empobrecimiento y destrucción. Asumo que puede tener diferencias, pero no asumo que tenga usted el derecho a descalificar a los únicos que hacen propuestas constructivas en este Parlamento y de los que no están en el Gobierno. Dicho esto, voy a responder a quien tengo que responder, que es a la presidenta del Gobierno, en representación del Gobierno de La Rioja. Reiterarle el agradecimiento y también el agradecimiento en cuanto a que ha contemplado todas y cada una de las aportaciones que se han llevado a cabo en estos últimos meses a instancias de Izquierda Unida, esas que deben ser las que no hacemos, porque los únicos que hacen propuestas constructivas son los de Ciudadanos, que han presentado, creo que 12 propuestas de resolución frente a las 42 que hemos presentado nosotros. Dicho esto, sigo diciendo que no solo hemos comenzado a poner las bases, sino que además somos conscientes, creo que todos, de todo lo que queda por hacer. Por eso presentamos 42 propuestas de resolución. Y son 42 propuestas de resolución que le decía al principio que no le van a sorprender, porque las conoce, porque la mayoría de ellas están integradas en nuestro pacto de Gobierno, y que además quiero expresamente hacer un agradecimiento al Grupo Socialista, al Partido Socialista, porque en el día de ayer no solo presento 42 propuestas de resolución, sino que presentamos 42 propuestas de resolución, más las otras 40, me parece, que presenta el Grupo Socialista y que engrosarán ese programa de Gobierno que llevaremos adelante en el próximo año, porque ya tenemos un compromiso de votarnos todas ellas y, por tanto, garantizar que avanzaremos en el cumplimiento de ese programa. Y las voy a decir muy por encima, evidentemente las nuestras, porque entiendo que luego tendré tiempo para exponerlas, pero creo que es importante ir entrando a donde se profundizará. Y, evidentemente, habrá propuestas en materia de defensa de lo público, de recuperar esos servicios públicos. Ya usted, cuando se presentó, dijo que iba a ser la presidenta de lo público, pues vamos a ser el Gobierno de lo público, vamos a ser La Rioja en público. Y en ese sentido, no solo ha empezado a recuperarse parte de lo de Vialmed, hablaba usted de la cirugía cardíaca, sino que, evidentemente, cumpliremos el compromiso, instaremos para que se cumpla el compromiso de recuperar los contratos con Viamed, extinguir los contratos con Viamed, después de esa prórroga condicionada que acordamos en pasado noviembre del 2019. También plantearemos la recuperación del transporte sanitario, que viene recogido también en 2 mociones aprobadas en este Parlamento. También iniciaremos los trámites. Sabemos que tenían una fecha que no pudo ser cumplida, evidentemente, porque ha habido una pandemia, pero retomaremos la integración de la Fundación Hospital de Calahorra. Propuesta de resolución que coincide, que por un lado presenta el Grupo Socialista y por otra parte presentamos también nosotros. Plantearemos también la recuperación de servicios tan importantes y que han demostrado la importancia en esta crisis sanitaria, como puede ser el 112. Es necesario hacer un estudio para recuperar la gestión pública del servicio que coordina todas las emergencias sanitarias de nuestra comunidad. No podemos llenarnos la boca de agradecer a los trabajadores que vienen garantizándonos los servicios tan esenciales como es la coordinación de las emergencias y que sigan percibiendo salarios por debajo de los 800 euros en muchas ocasiones. Tenemos que recuperar esos servicios para que se pongan al servicio de la mayoría social. Tenemos y hemos acordado también iniciar un estudio para ver la posibilidad o para abordar la necesidad de recuperar en el menor tiempo posible el servicio de abastecimiento y depuración de aguas en nuestra comunidad. Era uno de los objetivos también prioritarios de ese pacto de Gobierno, que era garantizar el agua de boca de calidad al 100% de los habitantes de nuestra comunidad. Esto lo tenemos que abordar y lo empezaremos a abordar. Reforzaremos la sanidad pública con la atención primaria. Satisfacción por el anuncio que hacía en relación a ese nuevo centro de atención primaria en nuestra comunidad, pero también es necesario profundizar nuestro compromiso con que cada ciudadano de La Rioja reciba la atención primaria en su localidad.
Es necesario abordar un plan de salud mental. También propondremos abordar esa necesidad. Y, cómo no, hablar de servicios sociales, las residencias. Apostemos por un modelo de residencias públicas. Sabemos que es difícil, sabemos que no lo conseguiremos este año, sabemos que no lo conseguiremos en una legislatura. Son muchos años de revertir políticas de privatización, políticas de derroche de los recursos públicos para dárselos a unos pocos. Pero empezaremos y seguiremos avanzando. Hay que reforzar las plantillas para que se tramiten las prestaciones que estamos consiguiendo. No es posible aprobar un ingreso mínimo vital y no tener funcionarios que puedan tramitarlo y llevarlo con celeridad. Nos ocurrió con los ERTE, una de las grandes apuestas y uno de los grandes logros del Gobierno nacional que chocó con todos los recortes en materia de personal de los SEPEs y que hemos corregido adecuadamente dentro de las posibilidades, cediendo funcionarios de otras consejerías que lo han dado todo para tramitarlo lo más rápido posible. No nos puede pasar lo mismo con el ingreso mínimo vital. Tenemos que reforzar las plantillas del Servicio de Prestaciones de la Consejería de Servicios Sociales, tenemos que reforzar las plantillas del Centro de Valoración de la Dependencia, tenemos que reforzar los trabajadores sociales en esos centros de atención primaria. La atención primaria es el punto de entrada a los servicios públicos de nuestra comunidad y también allí tienen que estar los trabajadores sociales en número suficiente. Y, cómo no, implicarlos y conseguir que en todo aquello que no podamos recuperar para lo público, que siga externalizado, es necesario imponer las cláusulas sociales en todos los contratos que suscribamos desde nuestra Administración regional. Es importantísimo también establecer un plan director de salud laboral. No puede ser que sigamos siendo una comunidad a la cabeza en fallecidos en accidentes laborales. Tiene que ser una de las prioridades. Y, por último, en materia de democracia y de participación, coincido, este Gobierno, y tengo que agradecérselo a usted directamente, señora presidenta, yo le llamé y le dije cuando comenzó la pandemia, cuando se decretó el estado de alarma, es necesario establecer mecanismos para que este Gobierno dé cuentas al Parlamento, y así lo hizo. Al día siguiente llamó y han comparecido todos y cada uno de los consejeros. Por tanto, ha habido cuentas, pero debemos profundizar en esos mecanismos de participación, recuperar la Defensoría del Pueblo, impulsar la Defensoría del Paciente, recuperar el Consejo Económico y Social y también, cómo no, construir ese Consejo Asesor de Despoblación. Y no nos olvidemos de la vivienda. Acabo con ello. Es necesaria una inversión en un parque de vivienda de alquiler que garantice el derecho a la vivienda como un derecho fundamental. Y también es importante instar al Parlamento Nacional para que prorrogue esa moratoria antidesahucios. Y simplemente no puedo dejar de hablar de dos cuestiones. En materia de educación, acabo, no nos olvidemos de los grandes olvidados. Los dependientes, sé que se ha hecho un esfuerzo por parte de la Consejería de Educación, los tratamientos a los niños con discapacidad en la escuela se han empezado a recuperar. Hay que establecer, junto con ese plan que anunciaba de la escuela abierta, un mecanismo para que este verano los niños con discapacidad puedan recibir los tratamientos que por una cuestión justificada no han recibido en los últimos meses. Y atendamos, por último, a los trabajadores interinos que vienen prestando en esta situación de crisis de pandemia con un esfuerzo igual que los demás. Hagamos transparentes las listas de interinidades, recuperemos a esos trabajadores y la mejor manera de homenajear a esos trabajadores es garantizar el acceso a un empleo estable y de calidad. La comunidad autónoma tiene que revertir el fraude en la contratación sufrida por los últimos años de los gobiernos del Partido Popular. Muchas gracias.